Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias. Yo te bendigo a ti, amado Dios, y te doy gracias. Qué bueno volver a reencontrarme con mis hermanos, volver a mirar a algunos de ellos, Señor, y gracias por permitirme bendecirles, Señor. Quiero, amado Dios, elevar una oración por sus vidas, por sus hogares, por sus familias, por todo lo que alrededor de ellos se está moviendo, Padre. Y más que elevar una oración, Señor, es una súplica a ti, oh Dios, para que tú perdones nuestros pecados y para que tú, Señor, nos ayudes día a día a vencer el temor, a vencer la angustia, la desesperación, a vencer, Padre Santo, todo aquello que no nos permite vivir delante de tu presencia. Padre, yo oro para que cada hermano que escuche esta enseñanza el día de hoy sea bendecido, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y que al escuchar esta palabra, Señor, tu palabra, esta palabra quede grabada en sus corazones y haga en medio de ellos, Padre Santo, algo sobrenatural, amado Padre. Yo te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús doy muchas gracias, Padre bueno. Amén y amén. Lo primero que quiero contarles, o lo primero que quiero hablar con ustedes, es que quiero enseñar una palabra que el Señor me ha regalado, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Y mientras usted va buscando la palabra en su Biblia, yo le contextualizo acerca de lo que estaba pasando. Pues la verdad era que el ejército de Israel estaba sitiado por el ejército de los filisteos, y más que por el ejército de los filisteos, había un paladín, un filisteo de nombre Goliat, que durante 40 días salía e increpaba al pueblo de Israel o al ejército de Israel a que uno de los hombres saliera y peleara con él, y si le venciera, pues obviamente Israel sería un pueblo rendido a los pies de los filisteos, o si vencían a este paladín, los filisteos estarían rendidos a los pies de Israel. Y durante 40 años, mis amados, pues ningún hombre se atrevía. La verdad era que a quien le correspondería ese capítulo en su vida era al rey, que era David, que era el hombre que sobrepasaba sobre los hombros de todos los israelitas, y aún más que de los israelitas, era el hombre que dirigía el ejército de Israel. Y este tiempo pasó en el cual el pueblo de Dios estaba allí esperando, formado en batalla, pero no había quien se levantara, porque la verdad, amados, el temor que Goliat les imprimía era mucho. Amén. Y en el capítulo 17, en el versículo 34, vemos como un joven, David, viene donde Saúl y habla con él, y eso es lo que quiero que usted y yo estudiemos hoy un poco, porque titulé esta enseñanza En el nombre de Jehová vengo. Y hoy quiero contarles, amados, mientras usted anota allí la cita, la busca en su Biblia y anota el título de la enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días nos tenemos que levantar en el nombre de Jehová. Tal vez el temor o la angustia que a muchos nos ha sobrevenido en este tiempo es quizás porque no hemos estado en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios. No hemos hecho las cosas que quizás tenemos que hacer durante estos días. En el nombre de Dios no hemos confiado o no hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y David viene en el nombre de Dios delante de Goliat. Yo quiero que miremos 3, tal vez 4, 5 punticos en esta noche acerca de la conversación que David y Saúl tuvieron, y la decisión o la determinación que tuvo David para enfrentarse a Goliat. Todos nosotros sabemos que cuando hablamos de Goliat, estamos hablando de gigantes, de problemas, de grandes dificultades que nosotros podamos tener, o simplemente de grandes problemas o angustias por las cuales estamos viviendo. Así es de que esta noche voy a compartir un poco la palabra de Dios para aquellas personas que están angustiadas, los que tal vez no han encontrado empleo, los que quizás no están viendo un horizonte por donde seguir sus vidas, y que entiendan que por grande que sea el problema, cuando vamos en el nombre de nuestro Dios, pues vamos a ser vencedores. Amén. Con ese pensamiento y esa decisión, quiero leer la palabra del Señor, y quiero que durante estos 35 minutos que tenemos, pues hagamos un estudio bien interesante del primer libro de Samuel, capítulo 17.
versículo 34 en adelante. Dice la palabra del Señor y la leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, pues yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37 dice, y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Verso 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: escuche muy bien, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has probado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Mis amados, lo primero que quiero que veamos en esta noche, usted y yo entendamos en esta noche, es que nosotros con lo primero que tenemos que pelear es con nuestro testimonio. Cuando David se acerca a Saúl, David le dice: pues tu siervo era pastor de ovejas, y tu siervo, cuando un león o un oso venía y tomaba uno de mis corderos o de los corderos de la manada, pues yo salía tras el león o tras el oso y le arrebataba el cordero, y si el león se levantaba contra mí, pues yo le tomaba de la quijada y le mataba. David estaba hablando de su testimonio, de lo que él había hecho. Aunque bien sabemos que todos y cada uno de las personas que hemos leído la Biblia, sabemos que David fue menospreciado. David fue menospreciado por su padre cuando el profeta vino a ungirle. Todos sabemos que fue menospreciado. Aún sus hermanos, cuando David llegó allí y el filisteo estaba hablando, sus hermanos también lo menospreciaron. Aún si leemos un poco, Saúl no creía lo que David podía hacer, porque realmente, como dice la palabra, él era joven y era rubio y era de hermoso padecer. Entonces no tenía como una fortaleza de guerrero, ni mucho menos tenía pues como una determinación de guerrero, como todos buscaban que fuese un hombre valiente, que fuese un hombre con una fisionomía o con una estructura física de guerrero. Pero David sabía quién era. Eso es lo primero que yo hoy quiero enseñarles a cada uno de ustedes, amados. Yo tengo que saber quién soy yo. ¿Yo soy hijo del Dios Altísimo o yo simplemente quiero ser hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué? Porque David tenía un testimonio, pero no cualquier testimonio. Él tenía un testimonio de victoria. ¿Por qué? Porque él había sido victorioso cuando enfrentaba a aquellos osos, a aquellos leones y los vencía, ¿cierto? Muchos de nosotros, amados, nuestro testimonio aún ni siquiera es de victoria.
¿Cuántos de nosotros hemos iniciado con propósitos y nunca hemos sido capaces de terminar un propósito? ¿Cuántos libros hemos dejado sin leer? ¿Cuántos deseos de hacer dieta hemos abandonado? ¿O cuántas membresías en los gimnasios hemos pagado y nunca hemos terminado un solo mes allí? Y todo, ¿por qué, mis amados? Porque nosotros generalmente no tenemos un testimonio de victoria. David tenía un testimonio de victoria. David sabía que se enfrentaría a un león o se enfrentaría a un oso, y cuando viene a Saúl, en el versículo 34, David sabe que se va a enfrentar a un paladín. David sabe que se va a enfrentar a un hombre de guerra. David sabe a quién se estaba enfrentando. Lo que el filisteo y aún ni siquiera Saúl sabía era que David iba en el nombre de Jehová, el rey de Israel, Jehová, aquel hombre que era el comandante del ejército de Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad diaria y es nuestra vida. Nosotros tenemos que enfrentarnos a problemas cotidianos. Nosotros tenemos que enfrentarnos a ansiedades, a dificultades, a depresiones. Quizás tenemos que enfrentarnos a problemas físicos o mentales. Tenemos que enfrentarnos a una serie de inconvenientes a diario, y muchas personas, cuando no tienen un testimonio de victoria, lo que hacen es esconder ese testimonio o esconder el problema, o quizás, amados, lo que hacen o hacemos es evadir la responsabilidad del problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos un testimonio de victoria. La palabra nos enseña que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero la verdad, de la palabra a la realidad hay algo tan distante, hay tantas cosas distantes que no hemos podido aún tener ese testimonio de victoria. Entonces, primer punto, hermanos, quiero que lo tengan muy claro, tú y yo necesitamos saber quiénes somos, ¿ok? Cuando tú hablas con un adicto o cuando tú hablas con una persona alcohólica o un drogodependiente o una persona que esté dependiente de alguna sustancia, pues lo primero que él hace es reconocer quién es y decir que las drogas ya le han ganado, que el alcohol le ha ganado la batalla, cuando entienden que no es el alcohol ni es las drogas los que le ha ganado la batalla, que quien perdió la batalla fue él en su mente, que quien perdió la batalla con el pecado, con las adicciones, con la ira, con las contiendas, hemos sido nosotros en nuestra mente, porque primero perdemos las batallas en nuestra mente y luego las perdemos físicamente. Entonces, mis amados, si yo sé quién soy, entonces yo sé cómo me voy a levantar y a qué me voy a enfrentar. Tenemos que enfrentar un gigante todos los días que se llama vida. Tenemos que enfrentar un gigante todos los días que se llama problema. Tenemos que enfrentar un gigante todos los días que tenemos que resolver, pero no lo vamos a resolver sin saber quiénes somos. Por eso el primer punto que yo quiero que usted y yo veamos en esta noche es: ¿quién soy yo? Yo necesito saber quién soy yo. Yo necesito entender que yo soy hijo de Dios. Yo necesito saber que tengo un testimonio de victoria. ¿Por qué? Porque si no, mis enemigos se van a enseñorear de cada uno de nosotros. Mis enemigos se enseñorean cuando yo les muestro temor, cuando yo les muestro incapacidad, cuando yo les muestro angustia, cuando yo les demuestro una gran dificultad para poder ser victorioso. Entonces, amados, si tú no sabes quién eres, nunca vas a poder ganar una batalla porque ya la has perdido en tu mente. Este pasaje nos permite enfrentarnos a lo que nosotros no enfrentamos. Este pasaje nos invita a enfrentarnos a nuestras luchas, nos invita a matar todos los días al filisteo. Este pasaje nos invita a enfrentarnos al oso o nos invita a enfrentarnos al león, para que nosotros podamos entender que cuando yo me enfrento al león o me enfrento al oso, no voy a tener enemigo pequeño. Cuando yo me enfrento al problema, cuando de frente pongo mi pecho, yo nunca voy a tener un enemigo gigante. Yo siempre voy a tener un enemigo que está a mi altura. Recuerde, amados, que nosotros perdemos la batalla en nuestra mente porque no sabemos quiénes somos. Cuando usted dice que es incapaz con un hijo, ya usted venció
ya usted perdió esa batalla. Cuando usted dice que es incapaz con un hombre, cuando dice que es incapaz de salir, cuando usted dice que es incapaz con esa enfermedad, ya usted perdió la batalla en su mente. Entonces, amados, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que tendremos que contar nuestro pasado. Nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos acerca de qué hemos vencido. Nosotros podemos decirnos: yo ya vencí una enfermedad, yo ya vencí esta situación, yo ya vencí el oso, yo ya vencí el león. Hoy me puedo enfrentar al filisteo. Hoy me puedo enfrentar a ese gigante que durante días o durante años me viene acosando o viene osando hablar en contra del ejército del Dios de los cielos. Amén. Entonces, algo que me va a ayudar para poder vencer ese gigante es mi pasado. David le cuenta a Saúl y David le dice: yo no tengo ningún problema para pelear con ese filisteo. Yo estoy enseñado a pelear con el oso y estoy enseñado a pelear con el león. No tengo ningún inconveniente. ¿Qué diferencia tenía para David un filisteo, un gigante filisteo, o un oso, o un león? Pues para él no tenía ninguna diferencia, porque él aquí ya era vencedor. Hermanos, yo los invito a que seamos vencedores acá en nuestra mente, a que usted y yo seamos vencedores acá, en medio de nuestros pensamientos. Lo segundo que quiero que usted y yo veamos en esta noche es a quién le atribuimos nuestra victoria. David lo decía, y allí se lo decía a Saúl, y le decía que cuando él salía detrás del oso o del león, pues él lo hacía porque Dios le estaba permitiendo que él peleara, que él fuera en el nombre de Jehová y ganara esa batalla interna o esa batalla externa, como predicaban estos días acerca de lo que estamos nosotros viviendo. Cuando yo voy o le atribuyo la victoria a mi Dios, pues yo estoy completamente seguro de que la victoria fue de mi Dios, fue de nuestro Dios, fue de nuestro Señor. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros generalmente no le damos la victoria a nuestro Dios. Porque cuando yo soy un hombre vencedor o soy una mujer vencedora, pues generalmente tiende a elevárseme mi orgullo. Generalmente nunca le doy la victoria al que realmente merece esta victoria. Mira lo que dice el verso 37 de este mismo pasaje. Dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. También nos librará de las garras de este filisteo. ¿Por qué le atribuyo yo la victoria a mi Dios? Porque cuando me voy a enfrentar a un problema, o nos vamos a enfrentar a un problema, pues simplemente nosotros lo que estamos haciendo es recordándole a mi problema que es mi Dios quien pelea conmigo. Pues Jehová me libraba de las manos del oso, Jehová me libraba de las manos del león o de las garras del león, Jehová también me librará del problema que hoy tenemos que enfrentar. Sea cual sea el problema, iglesia, sea cual sea la dificultad que tú estás pasando, en el nombre de nuestro Dios, vamos a combatirlo porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados, yo necesito atribuirle la victoria a nuestro Dios, atribuyámosle la victoria a nuestro Dios, y necesitamos, más que atribuirle la victoria a nuestro Dios, pues yo necesito hablar de lo que el Señor me ha hecho, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso, mis amados, cuando una persona vence una ansiedad, pues esta persona se constituye en un hombre o una mujer que va a vencer la ansiedad en otras personas, porque ya es victorioso. Una persona sale de una condición y esa persona entiende que fue nuestro Dios el que le enseñó, el que le ayudó, el que le proporcionó la fuerza para vencer, y va a ir a seguir venciendo esas dificultades. El que sale de una ansiedad, de un problema de ansiedad o de drogadicción, pues generalmente le enseña a los adictos a que salgan de ese problema, porque ya no ven la droga como un problema, porque ya no ven la droga como un gigante, simplemente ven a la droga como un enemigo que ya vencieron. Y cualquiera sea la libertad que tú tuviste en el nombre de Dios, pues vas a poder vencerla, mis amados. Nuestro problema es que nosotros tenemos temor de enfrentar nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras luchas.
generalmente no enfrentamos a nuestros enemigos. Acá estoy contándoles el contexto un poco de esto que estoy hablándole, y Saúl, siendo un hombre de guerra, siendo el rey de Israel, pues, y que sería el encargado de ir y pelear contra el filisteo, pues estuvo atemorizado y aún entregó no solamente la autoridad en un joven, sino que también le entregó su armadura, su espada, su casco, porque cuando yo no tengo el poder, no tengo la autoridad de enfrentar un problema, generalmente entrego mi autoridad. Cuando una madre no tiene autoridad sobre sus hijos, le está entregando la autoridad a sus hijos. Cuando un padre no tiene poder sobre su casa, está dando el poder a otra persona que sí se ha levantado y que ha sido capaz de vencer esa dificultad. Entonces, mis amados, yo necesito contar lo que Jehová me ha hecho. Y no solamente contarlo, sino pasar y demostrar las maravillas que nuestro Dios nos ha hecho. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando yo paso al frente, cuando yo doy testimonio, cuando yo doy testimonio de mi victoria, yo estoy dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Y hay algo bien interesante, bien importante que nosotros en esta noche tenemos que ver, y quiero compartirlo con ustedes, y es que usted y yo tenemos que levantarnos de las cenizas. Yo no puedo vivir mi vida en la vida de otro. Yo no puedo vivir mis problemas porque otro los solucionó. Yo tengo que enfrentar mis problemas. Mira lo que dice el verso 39. Dice el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo tengo que levantarme de mis cenizas. Hermanos, ¿por qué? Porque muchas personas tienden a vivir la vida por otras personas, tienden a solucionar sus problemas a través de otras personas. Hay un problema y le dicen a otro, vaya y hable usted, vaya y enfrente usted la dificultad, vaya y mire cómo solucionamos el problema, mientras yo me quedo acá resguardado en mis cenizas, en mi dolor, en mi angustia, en mi dificultad, y otro va a pelear por mí. No, David se puso la armadura de Saúl, y la verdad no le quedaba, nunca había caminado con eso, no sabía pelear con eso, porque él sabía era pelear en el cuerpo a cuerpo con el oso y con el león. Entonces, amados, nosotros no podemos vivir la vida de otro. Nosotros tenemos que enseñar a otros a vivir nuestra propia vida. ¿Cuántas madres, y quiero compartir con ustedes un poco esto, cuántas madres viven la vida por sus hijos? ¿Cuántas madres queremos o padres queremos solucionarle los problemas a nuestros hijos? ¿Cuántas madres han tenido que ir a algunos lugares y pagar las deudas de sus hijos? ¿Cuántas han tenido que ir y defender a sus hijos o han tenido que ir a hablar con aquellas personas a los cuales sus hijos les faltaron o sus hijos cometieron un error y solucionar el problema, amados? ¿Y saben por qué? Porque si tú has hecho eso, tu hijo nunca va a salir del problema, porque el temor lo tiene en cenizas, porque siempre ha estado ahí papá y siempre ha estado ahí mamá para solucionarme el problema. Y hoy la invitación es a que cada uno de nosotros enfrentemos nuestros problemas. Permite que tus hijos enfrenten los problemas, permite que tu esposo enfrente sus problemas, permite que tu familia enfrente su problema. ¿Por qué? Porque si no, estas personas van a seguir andando toda su vida bajo las cenizas de su error, bajo las cenizas de su equivocación, y siempre van a necesitar de mamá o papá para que vaya y les defiende, o para que vaya y les diga cómo deben de hacer las cosas. Amados, es una invitación a que ni vivamos en las cenizas de nuestro error, pero que tampoco le solucionemos el problema a todos los que están en un problema. ¿Qué podemos hacer como padres? Hermanos, la invitación es a que usted ore por su hijo, para que su hijo pueda solucionar sus problemas, para que su hija pueda solucionar sus problemas. ¿Por qué? Porque yo no soy el defensor, yo no puedo ponerme las vestiduras de otro para ir y defender
lo que otro tiene por hacer. Yo no puedo estar viviendo en un cuerpo ajeno, yo no puedo tener un poder detrás de otro poder. David no sabía pelear con una armadura como Saúl. Por eso dice el verso 39 que él echó de sí esa coraza, ese casco y esa espada, porque ese no era su estilo. Cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es nuestro estilo. Amén. Entonces, mis amados, y no solamente enseñar a los que están a nuestro alrededor a que enfrenten sus problemas, sino que tengo que afirmar para que todos seamos afirmados. Yo tengo que afirmar a mi hijo. Lo importante es que desde niño le diga: usted es capaz, usted puede. Una de las formas más normales de afirmar a nuestro hijo o a nuestra hija es decirle: es que usted salió a papá, usted salió a mamá, usted es un berraco, usted va a ser capaz de salir de este problema, porque yo también fui capaz de salir de ese problema. ¿Cuántas personas hoy en día, adultas, están diciendo que no han podido vencer un temor o que no han podido vencer una dificultad o vencer una adicción? Porque desde niño no fueron afirmados. Y eso, amados, lo he enseñado innumerable cantidad de veces, la necesidad de un padre que afirme para que esa persona sea afirmada. Acá David no fue afirmado por Saúl, porque Saúl pretendió defenderlo con un casco y con una coraza, ¿cierto? Pero David iba bien afirmado en nuestro Dios, ¿cierto? David iba bien afirmado en el nombre de Jehová, y eso es lo que usted y yo debemos de mirar hoy en este pasaje, como David iba también afirmado en el nombre de nuestro Dios. Mira el verso 40, dice el verso 40, y tomó su cayado en su mano. Para los que no saben qué es el cayado es la autoridad pastoral, el cayado es la autoridad que cada uno de nosotros tenemos que tomar. David entonces suelta la armadura, David entonces suelta la coraza, David suelta la espada, pero toma la autoridad de su cayado. Y más que su cayado, toma un saco pastoril y allí deposita unas piedras. Esas piedras, pues ahora más tardecito, con la ayuda de Dios, vamos a lograr entender el significado de estas 5 piedras, porque tienen un significado. Quiero que en esta noche usted las anote. Amén. Entonces dice que David toma su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Amados, ¿cómo el enemigo va a venir tras nosotros cuando nosotros tomamos la autoridad? Pero cómo nuestro Dios también nos va a defender. Dice acá el verso 43, mira cómo son los problemas, cómo es el enemigo, cómo es ese paladín, cómo es esa dificultad, cómo es esa circunstancia que tú y yo estamos viviendo, que es tomar esa autoridad. Cuando tú tomas la autoridad, pues el enemigo se va a venir contra ti. Dice el verso 42 que el filisteo miró y vio a David y le tuvo en poco. Nuestro enemigo nos tiene en poco, quizás, pero cuando usted toma la autoridad, iglesia del Señor, pues el enemigo tiembla. Porque mira lo que dice el verso 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Lo que él quería era mofarse de la autoridad que David llevaba en su mano. Dice: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y dice la palabra en el verso 43 que este hombre maldijo al ungido de Jehová. Dice que él le maldijo por sus dioses y aún le dijo que en ese día entregaría su cuerpo para que las aves y los animales le comieran. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto, amados, en tenernos a nosotros atemorizados. Un pueblo atemorizado no va a ser vencedor. Un pueblo que está atemorizado, que no toma su poder, que no toma su autoridad, va a ser vencido, amados. Nunca seremos vencedores si no tomamos nuestra autoridad. Mira entonces lo que dice el verso 44. Y aún dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero había algo en la cabeza de David. David no estaba atemorizado por lo que ese hombre le estaba diciendo. David sabía quién era, cuál era su testimonio, de dónde lo había levantado nuestro Dios, y David sabía cuál era su autoridad. Que la autoridad no era las armas que él tenía, que la autoridad era el nombre de nuestro Salvador, el nombre de nuestro Dios, el nombre
poderoso de nuestro Señor, el nombre de nuestro Rey, el nombre que es sobre todo nombre. Por eso en el verso 45 David le respondía a este filisteo. David le habla a este filisteo diciéndole, mira lo que dice en el verso 45. Entonces dijo David, verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este fue el pasaje que quiero compartirles en esta noche, faltándome como 5 minutos para terminar. En el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo a ti. Problema, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque David dependía de Dios. David no dependía de una arma, David no dependía de una espada, no dependía de una jabalina, David no dependía de ninguna de las armas que el filisteo tenía. David tenía un arma aún mayor, y es el nombre de nuestro Dios, en el nombre delante del cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es un Señor. Él dependía de Dios. ¿Era joven? Sí, dependía de Dios. Y esta es una enseñanza para los jóvenes, que aquellos jóvenes que tienen el nombre en sus vidas de incapacidad, de adolescente, bien sabemos que la adolescencia no les permite tomar autoridad en sus vidas, no les permite tomar ese poder delante de ellos, pues David les está demostrando que aún siendo joven, sí lo podía hacer. Entonces, David era joven, no era un guerrero, David no tenía armas, pero tenía un arma aún más contundente, hermanos, y es el nombre de nuestro Salvador. Amén. David tenía el nombre de nuestra Salvador. David tenía el nombre de nuestro Salvador, su poder y su autoridad. Entonces, amados, tú no eres guerrero, tú eres una persona joven, tú tienes que depender de Dios. Y Dios hará lo que yo no puedo hacer. Amados, esta es la invitación que te voy a dejar el día de hoy. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Dios va a vencer el enemigo que tú no puedes vencer. Dejémosle todo en las manos a nuestro Salvador. Dice entonces que David tomó 5 piedras o cinco piedras lisas. Yo voy a darles el nombre de estas 5 piedras, porque la primera piedra que David tomó fue su experiencia. Es importante que ustedes anoten esto en esta noche. La primera piedra que David tomó fue su experiencia. Había abierto las fauces del león y del oso y había ganado. Hermanos, nuestra experiencia es muy importante. Los 5 nombres de las 5 rocas o de las 5 piedras que David tomó, 5 piedrecitas lisas que tomó del arroyo son, primero, experiencia. Segunda, testimonio. Qué interesante esto. ¿Cuál es tu testimonio? ¿En el nombre de quién vas? Tú tienes testimonio de que Jehová es nuestro Dios. Primera experiencia, segunda testimonio. Tercera, y bien importante en este tiempo, amados, la tercera piedra que David colocó en su saco pastoril es la confianza. Qué importante esto. ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en el dinero que tienes en tu banco? ¿Estás confiando en tu empleo? ¿Estás confiando en la plata que puedes tener a la mano? ¿O estás confiando en nuestro Dios para vencer todos los problemas? Cuarta piedra es la determinación. Se la repito por si las está notando. Primera, experiencia. Segunda, testimonio. Tercera, confianza. Cuarta, determinación. Como nuestra determinación es la autoridad que yo estoy tomando de ir y enfrentar a mis enemigos, de ir y confrontar mi realidad, de levantarme un día en la mañana determinado y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero vencer? ¿O a quién quiero vencer? La determinación. Y la quinta y última piedra que David tomó de aquel arroyo es la convicción. Recuerden, mi convicción es lo que yo crea que yo soy. ¿Qué somos cada uno de nosotros?
Vuelvo y la repito porque es importante. Estas 5 piedras tienen un valor y tienen un significado. Estas 5 piedras. Primero, experiencia. Me he enfrentado a los problemas en el nombre de Jehová. Segunda, testimonio. He tenido un nombre que es sobre todo nombre. Tercera, confianza. Estoy poniendo mi confianza en lo que veo o en lo que no veo, porque si tengo la confianza en lo que veo va a desaparecer, pero lo que no veo va a perdurar para siempre. Cuarta, determinación cuando quiero hacer las cosas. Y quinta, convicción cuando creo que puedo hacer las cosas. Entonces, amados, tal vez David cuando se enfrenta a Goliat, lo que le estaba diciendo es, si Saúl no pudo, yo sí puedo, porque yo tengo experiencia, testimonio, confianza, determinación y convicción. Y nosotros podemos entender, amados, que nuestra vida está en las manos de nuestro Salvador. El verso 45 dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé con qué venga el enemigo contra ti, amados, ni sé cuál sea el problema que estés viviendo. Pero si tú vas al enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos, la victoria va a ser tuya y la victoria va a ser mía. ¿Por qué? Porque voy a tener un testimonio de victoria. Algunas veces en la iglesia o quizás en estos medios he enseñado a qué huele un guerrero, y un guerrero siempre tiene su olor a victoria. Yo no puedo salir a la batalla creyendo que la voy a perder.